Bueno, vamos a tratar de ser bien concreto en la explicación porque el no entender cómo funciona SEA en nuestro cuerpo, muchas veces la gente no entiende el producto y no lo... Es tecnología totalmente nueva y es necesario entender cómo funciona esta tecnología y para empezar, yo siempre les recomiendo a la gente analizar cómo funciona el cuerpo humano y cómo el cuerpo humano se comunica y cómo el cuerpo humano se defiende, cómo el cuerpo humano produce energía para poder moverse. Y hay dos funciones básicas que tiene la célula. El cuerpo humano está constituido por células. Estas células además están constituidas por moléculas. Las moléculas están constituidas por átomos. Los átomos están constituidos por electrones, protones y neutrones. Y en ese rango vamos a trabajar hoy. O sea, desde la célula hasta los protones, los electrones y los neutrones. O sea, ese es el rango en que vamos a trabajar en tamaño de partículas. Vamos primero a analizar cómo funcionan las células. O sea, las células tienen dos funciones básicas para nuestro cuerpo. La primera es que ellos producen energía cuando usted le da alimentos. Cuando usted lleva los alimentos al cuerpo, el cuerpo procesa esos alimentos, los convierte en líquidos y la sangre se encarga de llevar esos alimentos a todas las células del cuerpo. Cuando las células toman esos alimentos, con esos alimentos producen energía. ¿Cómo lo producen? A través de una combustión, que también de la sangre obtienen el oxígeno para combustionar los alimentos. Este proceso de combustión se produce en las mitocondrias. Son unas estructuras que hay dentro de las células que ellas toman esos alimentos y producen energía en forma de moléculas que se llaman adenotrifosfato, que le llaman ATP. Típicamente son moléculas que absorben energía y la guardan como reservas del cuerpo. Pero además de eso, en el proceso de combustión, ellos producen también residuos, como produce un automóvil de combustión interna, que procesa el oxígeno y la gasolina, produce gases y esos gases producen residuos, como son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el agua, y todo eso sale por el tubo de escape del cuerpo. En el caso de las células, esos residuos que las células emiten son los llamados oxidadores, además de la energía que produce, son oxidantes, reductores y antioxidantes y otros tipos de residuos que también produce la célula, como dióxido de carbono, que inmediatamente lo bota a través de la respiración. Entonces, todos esos residuos que produce la célula son los que los hacen, lo hace a través del proceso de combustión y de producción de energía. Paremos allí. Esa es la primera función, producir energía. La segunda función de la célula es defender al cuerpo y lo hace a través de varios pasos. Primero, cuando una célula es atacada por cualquier elemento externo, como es un virus, una bacteria, un hongo, cualquier tipo de estos factores, o una toxina, pues inmediatamente en la superficie de la célula hay unos pelitos que se llaman gliconutrientes. Esos pelitos son los radares de la célula. Ellos toman esa imagen del virus o de la toxina y la mandan a una molécula que está dentro de la célula, que es una proteína que se llama factor de transferencia. El factor de transferencia es una molécula que resecciona la fotografía de la imagen del virus o de la bacteria o de la toxina y va guardando y va creando una memoria inmunológica. ¿Okay? Esa memoria inmunológica se va produciendo dentro de esa molécula, que esa memoria inmunológica nada más se la da al bebé a través de la leche materna. Le va pasando su memoria inmunológica. Por eso los niños que toman leche materna son niños más resistentes a cualquier tipo de patología o a cualquier tipo de acción externa del ambiente. Entonces, hay un elemento importante que a mí siempre me daba sabía que había un eslabón perdido. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, está bien, la célula toma la imagen del virus, pasa la imagen a una molécula que está en el interior que la guarda, creando una memoria inmunológica, pero ¿cómo le pasa esa imagen a otra célula y a la otra célula, y a otra célula, para que esa imagen llegue al sistema inmune? Y el sistema inmune pueda ver lo que está atacando a esa célula, pueda tomar las herramientas y venir a eliminar el problema. Había un eslabón perdido. Me hablaban de antioxidantes, que esos antioxidantes son los que eliminan los oxidantes. Después me di cuenta que eso no era cierto, que los antioxidantes no eliminan los oxidantes. Había un mecanismo más complejo allí,
que había que investigar. Después me di cuenta que el glutatión era otro elemento dentro de la célula, pero que catalizaba el proceso de combustión a nivel celular de los alimentos. O sea, había un grupo de componentes celulares, pero esos componentes celulares no se unían entre sí para poder crear una comunicación celular. Cuando conozco a SEA y conozco lo que hace SEA, entiendo el problema. Y me doy cuenta que el eslabón perdido eran las moléculas de señalización redox. Y en la tecnología de las moléculas de señalización redox estaba la tecnología o estaba el conocimiento de cómo una molécula se comunicaba con la otra. Y me di cuenta que cuando se unía un oxidante con un reductor, porque el oxidante es una molécula que capta electrones, pero para que pueda captar electrones tiene que haber una molécula que ceda electrones. Y al haber una molécula que ceda electrones, que se le llaman reductores, un oxidante y un reductor se unen, uno capta y otro cede electrones, estos dos elementos se unen con el antioxidante, se eliminan y los electrones involucrados en ese proceso son los que hacen que una célula se comunique con la otra, igual que la televisión. O sea, es una emisión electrónica que se produce a nivel celular y se produce a través de los electrones que están involucrados en el proceso de oxidación-reducción. Por eso se le llaman señalización redox, porque redox quiere decir oxidación-reducción. Entonces, para que haya un oxidante tiene que haber un reductor. No hacemos nada con que haya muchos antioxidantes y muchos radicales libres oxidantes y no haya reductores que cedan electrones, porque los antioxidantes no ceden electrones, lo que ceden electrones son los reductores. Entonces, estamos volviendo otra vez a la secundaria o al pre, cuando en química nos enseñaban las ecuaciones de oxidación-reducción. Y aquí está los profesores nunca nos explicaron que esto podía estar tan involucrado en nuestra vida. Y realmente ahí es donde está el problema. Cuando conozco a SEA me doy cuenta que SEA suministra al cuerpo las moléculas necesarias para que el proceso de oxidación-reducción vuelva a equilibrarse, me doy cuenta que teníamos en la mano la herramienta fundamental para que esté el cuerpo sano y trabajando de forma óptima. Ahora, todo el mundo pregunta, ¿y por qué ese equilibrio entre las sustancias que se oxidan y las sustancias que se reducen se rompe? ¿A qué se debe? Entonces nos vamos a estudiar profundamente qué tipo de combustible le estamos dando a nuestro cuerpo. Porque si tú tienes un carro de combustión interna que utiliza gasolina, usted nunca se le ocurriría echarle diésel. Nunca. Y si algún día lo ha hecho, no ha caminado 100 metros. Inmediatamente el automóvil se descompone. ¿Por qué? Porque no está diseñado para ese tipo de combustible. Y lo que en realidad sucede es que el único ser mamífero en la naturaleza que constantemente está mezclando los alimentos somos nosotros. O sea, ningún otro animal sobre la naturaleza mezcla los alimentos. Los que son carnívoros comen carne, los que son vegetarianos comen vegetales, los que son herbívoros comen hierba, los que comen semillas, los que comen insectos, pero ningún otro animal se sienta a la mesa y mezcla carbohidratos, grasas, proteínas, y en un mismo plato pone arroz, frijoles, carne, pan, se toma una botella de vino, después se come un postre con varios ingredientes, y eso va todo al mismo lugar. O sea, cuando el sistema digestivo procesa todos esos alimentos y los lleva a la mitocondria, pues la mitocondria empieza a hacer un proceso de combustión incompleta y empieza a producir más oxidantes que reductores. Y al producir más oxidantes que reductores se produce lo que se llama el estrés oxidativo y se rompe entonces la comunicación celular. Eso es básicamente lo que sucede a nivel del cuerpo. ¿Qué hace ASEA? ASEA entra, vuelve a suministrar las moléculas que se han desequilibrado dentro del sistema de combustión a nivel celular, equilibra la comunicación celular y la respuesta inmunológica es eficiente. Por tal motivo, el cuerpo recupera su capacidad de defensa, recupera su capacidad de comunicación celular y muchas veces he oído decirle a la gente, él está en una situación de salud determinada porque tiene problemas con el sistema inmunológico. Y realmente es un paradigma. Realmente los problemas de salud se crean
porque se va creando una mala comunicación celular, porque el elemento básico está en el equilibrio redox y la señalización redox a nivel celular. Eso es básicamente lo que sucede. Teniendo estos elementos en la mano, nos damos cuenta que tenemos un producto muy poderoso. Un producto que trabaja equilibrando todo el sistema dentro del cuerpo y devolviéndole al cuerpo su capacidad de defensa. No hay farmacia en la naturaleza más compleja, más eficiente y más completa que el ser humano. No hay farmacia. Todos los elementos están allí. Lo que nosotros debemos devolverle al cuerpo su capacidad de defensa, concientizarnos en la importancia que tiene darle al cuerpo el combustible necesario y adecuado para que él funcione bien, y entonces todos los problemas de salud van a empezar a trabajar, van a empezar a ser eficientes o van a eliminarse para que la salud nuestra sea eficiente. Esos son los elementos básicos que quería explicar. Hay otro elemento importante, y es donde en un momento determinado, cuando usted trabaja con su gente, cuando usted habla con su gente y le explica la eficiencia que tiene el producto, ellos tienen que tener claro, con cualquier situación que se le produzca, cómo es que funciona el cuerpo. Porque una enfermedad no duele, pero sí duele una crisis curativa. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usted se le mete un virus dentro, usted se va a sentir decaído el primer día. El segundo día va a tener fiebre. Y después, al tercer o cuarto día, usted va a estar 7 días aproximadamente con un catarro muy fuerte. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero ¿cómo funciona el sistema inmune ante tal situación? Cuando el cuerpo detecta el virus, eleva la temperatura dentro del cuerpo, por eso nos da fiebre, para matar el virus. Inmediatamente que mata el virus, el sistema linfático recoge y el sistema venoso recogen el virus y lo mandan a los pulmones, pero ya muerto. Entonces, ¿qué hace el pulmón para no irritar las vías respiratorias? Lo envuelve en mucosa y está aproximadamente 7 días botando el virus del cuerpo. Entonces, ¿qué piensa la gente? Que cuando empezó a tomar ASEA, pues lo que le ha dado un catarro y me ha enfermado. No te ha enfermado. Es un proceso del sistema inmunológico eliminando el problema dentro del cuerpo. Hay que identificar qué es un problema y qué es una curación. Entonces, por lo general, lo que más duele es la curación que hace el sistema inmune. Personas, por ejemplo, que tienen determinadas patologías en el interior, cuando empiezan a tomar ASEA, empiezan a sangrar. Eso es típico, porque el organismo está botando, y por dónde tiene que botarlo, por donde está. Entonces, cuando tiene problemas, por ejemplo, cuando se produce una herida, o cuando se produce una patología cualquiera en la piel, pues se producen determinadas afecciones que el organismo está botando por esa. Hay 4 elementos en el cuerpo por donde el organismo elimina una toxina, un virus, una bacteria. Una es la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo. El otro son los pulmones, el otro son los riñones y los otros son el colon. Entonces, esos son los 4 elementos. Lo mismo puede haber cistitis, puede haber un catarro, o puede haber una erupción en la piel, o puede haber un sangramiento por el colon, o dolores por el colon, y eso es porque está expulsando la patología, o sea, el virus, la bacteria, o las mismas toxinas que están en el cuerpo. Entonces, es muy importante que la gente entienda cuáles son las reacciones que se van a producir para que no le cojan miedo y no crean que el producto le está creando una situación más difícil. Es muy importante tener esos elementos claros para que al final no haya un rechazo por parte de la persona del producto, porque el producto es parte del cuerpo. El producto nunca te va a afectar. Siempre te va a ayudar a resolver cualquier tipo de problemas de salud. Esos son los elementos que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy.